¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, buenas noches, depende del momento que ustedes vean a este podcast. Este podcast que todavía no tiene nombre, pero que suponemos ya que el día que salga ya va a tener su nombre, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. Mi nombre es Enrique Eustaquio. Mi nombre es Oscar Paz Campuzano. Y bueno, vamos a dar un episodio más a este podcast. Y yo quisiera empezar con una pregunta. Oscar, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Y si te digo que no creo? ¿No crees? Que suelo no creer. En algo debes de creer. Si no tuviera sentido tu vida. Depende qué consideres que es creer. Creer en el sentido de... Yo creo ciegamente en algo. Yo creo en eso que existe porque pese a que no lo veo, pese a que no tengo pruebas de que así es, igual creo en su existencia, en que es dañino, en lo que sea. Bueno, pero eso es un poco relativo, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿tú crees que el hombre llegó a la luna? No lo sé. No lo sabes. No lo sé. No sabes si el hombre llegó a la luna. No lo sé. Ya. No lo sé. Lo que pasa es que allí por eso es una creencia. Y la mayoría del conocimiento, posiblemente el 80, el 90% de nuestro conocimiento, el conocimiento del mundo, es producto de fuente indirecta. No es producto de fuente directa. Claro, nosotros no lo vemos. No lo hemos visto. No. No hemos estado en el lugar. No hemos hablado con los protagonistas. Exacto. Entonces... al tener una fuente secundaria o en todo caso al informarnos desde fuentes que nosotros no hemos sido principales testigos, entonces ahí por eso un poco viene esto de creer o no creer, ¿no? ¿Tú crees que la Tierra es redonda? Mira, el método científico lo que ha buscado es reducir esa brecha de creencia. ¿Ya? ¿No? Por eso empecé diciéndote, ¿desde qué punto de vista tú me hablas de creer? O sea, creer bajo la idea dogmática de que de que no me importa si yo tengo pruebas suficientes para creer en ello, o en que las fuentes que me informan sobre ello son confiables, etcétera. Eso no me importa, soy dogmático, entonces creo ciegamente en algo que existe. Respondiendo a la pregunta. Y me preguntaste... ¿Tú crees que la Tierra es redonda? Sobre la Tierra Tierra plana, porque hay dos teorías, ¿no? No conozco los argumentos de... Bueno, conozco lo que todos conocemos así muy, muy genéricamente, ¿no? Sobre las razones por las que se cree que la Tierra es redonda o plana, etcétera. Pero te digo, yo no sé. No tengo los argumentos necesarios para definir... O sea, si alguien a ti te dice, un científico te pregunta si la Tierra para ti es redonda o plana, tú le dices, no sé, porque no lo he visto. En todo caso te diría, no sé, no he estudiado el tema a profundidad, ¿no? No, la verdad no lo he estudiado el tema a profundidad, no sé. Ahora, digamos que si vamos a cómo se califican los argumentos de uno y otro lado, uno podría entender o creer que el argumento de la Tierra redonda es mucho más razonable. Más razonable. Es mucho más razonable. Y tilda más bien a los ¿cómo se les llama? Terraplanistas. Terraplanistas, que son una sarta de locos, de desadaptados, de rebeldes sin causa y sin remedio, que van contra la corriente y te dicen, no, eso es falso, ¿no? Entonces tú crees que somos personas de fe, en cierto modo, ¿no? Independientemente de la religión. Porque la fe es creer sin ver. Somos muy de fe. Pero la sociedad ha ido cambiando, ¿no? O sea, somos una sociedad igual positivista, ¿no? Somos una sociedad hasta cierto punto que ha intentado verificar sus
conocimientos a través de un método científico. Claro. Es decir, un método científico significa que tú a través de una serie de procedimientos hasta cierto punto objetivos, ¿no? Te permiten corroborar, comprobar o afirmar algo a partir de la experiencia, de la observación, del análisis, del estudio. Claro. Entonces, aún así, somos una sociedad de fe. Eso es innegable, ¿no? Además porque provenimos de una sociedad así. En el Perú, pues nosotros venimos de sociedades ancestrales que tenían en su cosmovisión muchos dioses, al igual que la sociedad cristiana, ¿no? Bien. Y poniendo de lado, de repente, el lado moral, el lado de principios, porque tú eres una persona así formada, por ejemplo, ¿no? ¿Informada? No, formada. ¿Formada? ¿De qué te refieres? En la guata no, pero Yo me consideraría un poco puedo suponer deformado. que esa guata es porque mucho has comido, ¿no? O porque mucho he tomado. O porque mucho has tomado. De igual forma no lo sé porque no lo he visto, ¿no? Ay, pero es un indicio. Pero mi fe es Pero eso. es un indicio. Es un indicio. Es un indicio. Hay indicios, hay elementos que te llevan a pensar algo, ¿no? Claro. Y tú puedes deducir, y entonces tu creencia se convierte en menos una cuestión de fe a ciegas y más se convierte en una deducción, pues, ¿no? Claro, en realidad todo lo que es conocimiento que nosotros no hemos comprobado, ¿no? Empíricamente, digamos, van pasando, ¿no? Por estudios, te enseñan y nosotros sabemos que es verídico, ¿no? Seguimos eso, lo que si es cierto o no, nosotros seguimos eso, pero no lo hemos verificado, ¿no? Todo el estudio se basa en eso, generalmente, ¿no? Todo el estudio se basa en eso, en cosas que nosotros no hemos verificado. En general, o la mayoría de conocimientos que nosotros tenemos son básicamente así, ¿no? Claro. Son conocimientos que nosotros no hemos verificado. O incluso cosas muy básicas, como por ejemplo, no sé, una ciudad que no conocemos, París. ¿Tú conoces París? No conozco. Yo tampoco conozco París. ¿Pero crees en la existencia de París? Claro que creo en la ¿Y por qué crees en la existencia de París? Claro, porque hay evidencias, hay videos. Claro. ¿No? Claro. Pero nosotros no lo hemos visto. No. Entonces, ¿por qué creer en algo que no hemos visto? Exacto. ¿No? Pero porque hay algunos por eso la pregunta, indicios, ¿no? Evidencias, claro, elementos. Por eso la pregunta de que ¿por qué creemos lo que creemos? Y en cuestiones de la moral, porque tú eres una persona con principios morales, que te has formado de acuerdo a esos principios, de acuerdo a esos morales, en algo debes de creer. ¿Por qué te has formado de esa manera tú, por ejemplo? Pero la moralidad que está un poquito alejada, creo, de la creencia del conocimiento, ¿no? Sino la moralidad, creo yo, que es más bien una serie de principios en los que una sociedad ha dicho, oye, creo que esto es moral y esto es amoral. Y por una cuestión arbitraria, sí, arbitraria, porque las sociedades deciden por una tradición qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, lo que aquí puede ser positivo o moral, en otro espacio puede ser amoral, ¿no? Y en realidad no significa que sea una u otra cosa, simplemente que son decisiones sociales que por tradición y herencia las hemos adaptado. Entonces, allí la creencia, bueno, en todo caso, quizá la creencia surge allí, ¿no? En ese punto de creer que eso realmente es una cuestión que se ajusta a la moralidad y que en el principio de nuestra sociedad está bien, ¿no? Porque, claro, lo que tú dices, ¿no? La sociedad indica que está bien, que está mal. Pero hay gente dentro de una misma sociedad que se escapa también de esos parámetros, ¿no? Claro. Para lo que la sociedad o la mayoría está bien, pues esa gente hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ellos que lo que están haciendo está bien? ¿Y por qué la gran mayoría de la sociedad cree que está mal eso y está bien cómo ellos se comportan, ¿no? En tu caso específico, por ejemplo. Yo no sé si ellos creen que está bien lo que están haciendo. Habría que estar en la cabeza de ellos. Yo no lo sé. No sé si hay un estudio, sería interesante, ¿no? Un estudio en el que estas personas reflexionen sobre su actuar. He escuchado a muchos delincuentes, personas que están al margen de la ley, que admiten que no está bien lo que hacen.
¿no? O sea, realmente saben que han escapado a una línea de moralidad, de ética, de respeto, de principios. Y aún así lo hicieron porque, bueno, ya por unas cuestiones personales, ¿no? Es decir, hay gente que pasa esa línea con mucha más facilidad que tú y que yo por una cuestión de formación, ¿no? Es decir, creo yo que hay una influencia muy importante en la formación de la gente. El que alguien te dijo, oye, esto no lo debes hacer por nada del mundo, ¿no? Claro. Mira, si desde niños a ti te hubiesen dicho, oye, por nada del mundo te puedes tocar el cabello. ¿Ya? Y en el transcurso de tu vida te habrías dado cuenta que la sociedad no se toca el cabello, que los hombres no se tocan el cabello, porque es una cuestión de falta de respeto, porque es una cuestión que genera repugnancia en las demás personas, entonces tú no te tocarías el cabello. O posiblemente te lo tocarías a escondidas, ¿no? Entonces, es una cuestión de formación, de tradición, esto de las cuestiones morales, ¿no? Pero... Y esa es una forma de creer también. Es una forma es una forma de un dogma también, ¿no? Claro, y en ese sentido, por ejemplo, las cosas, como tú dijiste hace un momento, ¿no? Las cosas que para esta sociedad, digamos, están bien o son malas, digamos, para otras sociedades son buenas, lo que a nosotros nos parece malo, ¿no? En ese sentido podríamos decir, de repente, que en la sociedad de los países de Oriente, por ejemplo, esas costumbres que tienen, ¿no? Tal vez con las mujeres, ¿no? Que para esta sociedad de aquí nos parece terrible, ¿no? Como por ejemplo, no le dan derechos a las mujeres. Pero esa es nuestra sociedad, ¿no? Que les prohíben la exhibición de su cuerpo, por ejemplo. Pero esa es nuestra sociedad. Y a ellos es una costumbre que viene desde muchos años atrás. Entonces, no podríamos decir tampoco que es malo lo de ella, porque es otro ambiente, es otro contexto. Es bien debatible, ¿no? Es bien debatible, porque al final el derecho de las personas es uno solo. Entonces, depende de las sociedades también. Sí, exactamente, depende de las sociedades. Pero sí es cierto también que existe, digamos, a nivel mundial quizá un consenso sobre, por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto... Entonces ya digamos que el derecho se globaliza también, pues. Si bien es cierto, tú eres una comunidad que tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, esas tradiciones no pueden vulnerar derechos que son comunes a todos, a la sociedad actual en la que vives, el siglo XXI, ¿no? Pero el problema es quién decide eso, pues. ¿Por qué lo que deciden ellos es lo que debería de ser? Sí, ahí hay un problema de hegemonías también, pues. De hegemonías, de este concepto de civilizados. Y hasta cierto punto eso puede generar una brecha, una exclusión o esto de aplastar a la otra cultura, ¿no? Que es un debate muy largo, ¿no? De aplastar a la otra cultura a partir de tus conocimientos, de la civilización, en su momento, por ejemplo, la antropología cultural, hablaba al principio, ¿no? Cuando hablaba de este evolucionismo de Darwin, llevarlo a lo social, ¿no? El evolucionismo social. Y hablando de culturas que no se han civilizado como otras, ¿no? Bueno, pero en ese caso, más allá del tema de este debate de la civilización o no, sí, insisto, que hay cuestiones fundamentales de la vida. Es decir, ¿quién puede estar en este mundo en contra de que a otra persona no se le puede matar? ¿No? O que un hombre vale igual que otra mujer. Ok, si tus tradiciones no vulneran ese principio, si tus tradiciones no van en contra de ese principio de respeto mutuo de la gente, de la vida, de la igualdad de derechos, perfecto. Todos van yo creo, ¿no? Así debería funcionar el mundo. Todos podemos respetar tus tradiciones y impártelas, compártelas, haz un legado de ellos con tu gente. Pero en tanto tus tradiciones vulneren esos principios fundamentales de la vida, por ello se llaman derechos fundamentales, entonces yo creo que allí sí debe ser cuestionable cualquier tradición. La española, la norteamericana, la europea, la occidental, la oriental, cualquiera.
Por ejemplo, es cuestionable quizá la pena de muerte que se practica en Estados Unidos, Claro. un país occidental, ¿no? Entonces, insisto, no se trata de un asunto de si eres occidental o eres oriental, sino se trata de que un derecho humano se respete, así estés en la China o en la Conchinchina. Pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que, por ejemplo, una mujer en Oriente no pueda ir, digamos, no puede usar un bikini, por ejemplo? Dependiendo cómo se sienten ellas, pues, ¿no? Yo creo eso, ¿no? O sea, que también depende mucho del sentir de repente para acá una mujer, ¿no? Pero es que ha vivido en esa sociedad, no puede pensar de otra forma. Su pensamiento ha sido cuadriculado por una tradición y un pensamiento. Eso es algo que podemos suponer nosotros, pero no sabemos de ella. Es como... En todo caso existen evidencias ahora, de que eso ha sucedido, ¿no? Puede que salga en todo caso, ¿no? No, sí, puede que hayan evidencia, ¿no? Pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos la fuente de primera mano, ¿no? Va a ser como que siempre creerlo, ¿no? Y sí, que también creo yo que hay derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a la vida, que es fundamental, ¿no? Que se deben de respetar en todas las sociedades, ¿no? Porque ya hemos evolucionado más, ¿no? No estamos en sociedades, digamos, la sociedad inca o las pre-incas, ¿no? En este caso, ¿no? Hablando por acá, que había un montón de sacrificios, o las aztecas. ¿no? Exacto. O ¿no? cualquier otra sociedad. Que había, en todas pues, han habido sacrificios. Los sacrificios, todos, ¿no? Entonces... Occidentales, orientales, andinas. ¿Cómo sería genial saber cómo esos papás de repente que los emperadores, los incas, le arrebataban de repente a esos niños para... ¿no? Acá mismo para sacrificarlos, ¿no? Aquí mismo en Trujillo, ¿no? Hay una evidencia de hace 500 años aproximadamente, si no recuerdo mal el dato, de un sacrificio masivo de niños. De muchos niños, de cientos de niños. Fueron sacrificados y ofrecidos a la tierra, se supone, ¿no? Esto lo dicen los arqueólogos, por la llegada del niño, ¿no? Un fenómeno climático. Entonces se sacrifica un montón de niños. Y estos niños aparecieron enterrados aquí por esta zona de Huanchaco, en el distrito de Huanchaco, por la zona de Huanchaquito. Cientos de niños enterrados. Digamos, el sacrificio humano de niños, quizá más grande, conocido no sé si en Latinoamérica o en todo el mundo. Entonces es espectacular eso. Pero y ahora, ¿ese es un asesinato? Claro. ¿En nuestra sociedad? ¿En nuestra sociedad? Sí. Es un asesinato. Claro, claro que sí. Pero como digo, ¿no? Es más. En nuestra sociedad, sí. A nosotros nos espanta. ¿Cómo terrorismo. ¿Cómo es esto? ¿Qué posible? ¿Qué tal genocidio? ¿No? O sea, un genocidio, ¿no? O sea, claro. ¿Qué pasa, no? Pero no sabemos esa sociedad cómo era. Claro. ¿no? O sea, de repente todas las personas estaban, su psicología estaba tan... Sus creencias. Claro, sus creencias, su psicología, tan dominantes que tal vez dejaban nada más, ¿no? Hacer las cosas. Lo aceptaban. Normal, ¿no? Lo aceptaban. Lo aceptaban. Incluso algunos de repente hasta decían, oye, hijo, por favor, mi hijito. Claro. No, pero no, su hijito. No, mi hijo, por favor, de verdad. Lo necesito. No, es que mi chakra no produce. Es que la verdad, ¿no? O sea... Avance, muchacho. Y en épocas de la Biblia también se ve, ¿no? O sea, claro. Hay historias mucho de la Biblia que también hablan mucho de eso. Entonces es un poco complicado, ¿no? Pero justamente la sociedad ha crecido, pues ha madurado como cualquier sociedad que va entendiendo cosas que no están tan bien hacerlas, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿no? Los sacrificios humanos, pues. La sociedad va entendiendo. Pero ¿tú no crees que esta sociedad también es un poco... como que siempre tiene el doble estándar, ¿no? La doble moral? Porque actualmente hay un genocidio, por ejemplo, en el mundo, que muy poco lo hablan. ¿Palestina te refieres? Palestina. Más de 35.000 personas han muerto. Entre niños, adultos, mujeres, hombres. Y muy poco se habla de eso. Bueno, lamentablemente este mundo está pues de cabeza, ¿no? Y los intereses geopolíticos y económicos, lamentablemente son lo que priman. Por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Dónde están esos derechos fundamentales generales de todo el mundo, por ejemplo? Y más allá de que no se cumplan, ¿no? Existen.
y se deberían respetar. Claro, eso lo hace más grave todavía. Ese es el tema. O sea, el tema no es que esos derechos estén mal, que existan. Existen y Claro. deberían existir. El problema es que hay una tira de sinvergüenzas que dominan el mundo que no los cumplen. Es una y doble que, moral. y que piden que se cumplan en un momento y en otros no. Ese es el gran problema. Es la gente Es una doble moral, como te digo, ¿no? O sea, ahora, si bien es cierto, eso lo está haciendo Israel, Avalado por Estados avalado Unidos. por Estados Unidos. Pero ¿y las otras sociedades? ¿A cuáles te refieres? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué no alzan su voz? Países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Deberían de hacerlo, ¿no? O sea, siempre hay una doble moral, yo creo yo. A lo que lo convenga, ¿no? A lo que le convenga a cierto grupo de poder, ¿no? Entonces ahí se tiran para abajo todo. Imagínate, pues, a Perú, pues, poniendo su voz en alto en la ONU, diciendo, Estados Unidos, tremendo genocidio que estás cometiendo. Debería hacerlo, ¿no? Imagínate qué problema se mete. Claro, sí, claro, deberían hacerlo, por supuesto. Eso es lo que dicta la moral, la debería hacer ética, lo correcto. la responsabilidad. Pues justo estabas viendo las votaciones de la ONU y por primera vez Argentina, tú sabes que está Milei, ¿no? Votó en contra de los derechos de Palestina. Por primera vez Argentina. O sea, que sigan matando. Milei es un loco, ¿no? Entonces, y le preguntan a Milei, ¿no? Entonces, ¿tú estás de acuerdo con las matanzas en Palestina? Y Milei dice, yo estoy de acuerdo, yo siempre voy a estar al lado correcto de las cosas, ¿no? Y para mí los lados correctos Israel y Estados Unidos. Ajá. Ese es el problema del mundo, pues. Que priman los intereses, la ideología. Que no, que yo soy de izquierda y yo quiero que funcionen las cosas así, y tiene que funcionar así. No, que soy de derecha y las cosas tienen que funcionar así. Al margen, eso es un pragmatismo brutal, pues. Al margen de lo que... de que una sociedad puede estar siendo aniquilada. Claro. Al margen de ello, lo que prevalece es nuestra ideología, nuestro punto, nuestro enfoque. Nuestras creencias, justamente, ¿no? Y sería bueno preguntarle, ¿no? A Milei, ¿por qué crees lo que crees, no? ¿Por qué crees lo que crees? Pero ahí yo creo que el escepticismo se puede convertir en una salida, en una vía de escape, ¿no? Una vía un poco más razonable. Decían los escépticos griegos, pues, que en realidad el escepticismo es la vía hacia la felicidad. Uh-huh. Porque el conocimiento es tan difícil de acceder, o es tan difícil de acceder al conocimiento, que cuando tú te pongas en una posición, siempre van argumentos del otro lado, razonables. Y cuando te pongas en la otra posición, uh-huh, siempre van a haber argumentos razonables del otro lado. Y entonces llegar al conocimiento resulta muy difícil, ¿no? Y claro, estamos hablando de un escepticismo radical, ¿no? Un escepticismo radical en el que niega la posibilidad de acceder a un conocimiento real. Debería haber una dialéctica, ¿no? En ese caso. Siempre hay muchos filósofos que hablan, por ejemplo, sobre la dialéctica como forma de solucionar cosas, ¿no? Uh-huh. En las conversaciones dialécticas, ¿no? Si alguien te argumenta algo que vendría a ser su tesis, el otro te hace otra antitesis, los dos se unen, sale una síntesis, ¿no? Que eso debería ser lo que debería primar, ¿no? Pero es que a veces es bien difícil, claro, pues porque, a ver, el aborto. Claro. A ver, ¿cómo te pones de acuerdo? Y busquemos un punto medio. Ah, ya, entonces el punto medio, ¿cuál es? El punto medio debería, no sé, ver, del aborto cuando la madre está en riesgo, ¿no? Tal vez. Pero ahí vamos con lo que tú dices de los principios de la vida, ¿no? Entonces, para ellas de repente está bien, para las demás personas está mal. Entonces ahí está, pero un poco complicado, ¿no? Que decía la mayoría, la democracia. Ese es el tema, pues, ¿no? Pero no dicen que la democracia es la decisión de la mayoría, pero con el respeto a las minorías. ¿No? Hay que respetar a las minorías también. Las minorías étnicas, por ejemplo. Poder del pueblo para el pueblo. Ese es un tema discutible, ¿no? O sea, en realidad el punto de acuerdo. Uh-huh. ¿Realmente es posible llegar a un punto de acuerdo? ¿Tú crees que es posible esta dialéctica de la que hablas? Este punto de encuentro entre dos ideas completamente opuestas. Yo quiero pensar, yo quiero tener la esperanza de que sí debería ser así, ¿no? Pero
como que la gente se empecina en demostrar que es todo lo contrario, ¿no? Incluso cuando tú ves debates de personas que supuestamente son muy preparadas, ¿no? O alturadas, ¿no? Estos debates no terminan en una idea, ¿no? De ambas, ¿no? De ambas partes. Incluso terminan peleándose, gritándose. O sea, no hay cómo poder hacer una conversación. Entonces, así es difícil, pues. Ahora, si tú conversas con alguien cerrado, que ya tienen su idea, sus concepciones, y conversas con otra persona que te puede argumentar otras cosas. Si tú no estás abierto, estás bien cerrado, va a ser una conversación en vano, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, lo que prima actualmente. Y creo que, o sea, lo que se ha hecho es banalizar estos encuentros de ideas, llevándolos a una dualidad imposible de resolver, pues porque justamente cuando tú dualizas las cosas, ahí es donde encuentras más, simplificas algo, porque claro, tú dices, me voy a la derecha, me voy a la izquierda, me voy al blanco, me voy al negro, me voy al aborto o no al aborto, o no aborto. Pero entonces no encuentras los grises, ¿no? No tratas de llegar a los grises, a matizar un poco las ideas y llegar a este punto de acuerdo. Pero insisto, en muchos casos es difícil llegar a esos grises. Hasta parece imposible llegar a esos grises. Y claro, como tú dices, en el caso del aborto, por ejemplo, quizá un gris sería ese. Pero es un gris que a algunos les parece un poquito más del otro lado que del que ellos defienden o ellas defienden. Claro, ¿no? Sí, pues estadísticamente siempre son la minoría, ¿no? ¿Cuál? ¿La minoría que...? Los que quieren el aborto. Los que quieren el aborto. Las mujeres que quieren el aborto, ¿no? Mayormente son la minoría. Sí. No es la gran... No sé si en ese sentido para bien o para mal. Bueno, yo considero que para bien. La sociedad todavía es muy conservadora, ¿no? Entonces... Bueno, estadísticamente de todas maneras tiene que ser una minoría porque si tú ves el país está dividido en... Bueno, no sé, o no sé qué pensarán, ¿no? Los hombres mayoritariamente, pero en todo caso, si tú ves la mitad del país son mujeres, la mitad del país son hombres, ¿no? Y si tú calculas de cuántas mujeres están a favor contra el aborto... No sé si la mayoría, pero digamos que hay un porcentaje siempre importante. Siempre es la minoría. Si ponemos tu ejemplo... No sé, habría que ver en qué pasa con los hombres, ¿no? ¿Qué porcentaje de hombres están a favor o en contra del aborto, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de opciones como el aborto, de legalizar el aborto, siempre están por las mujeres que son feministas, ¿no? Hay una corriente feminista, ¿no? Que está detrás del aborto. Mayormente son las feministas. Y siempre son la minoría. Y el hombre, bien difícil que el hombre esté pues al favor del feminismo, ¿no? Que es mayoritariamente el feminismo crítico del hombre. Ataca al hombre. Entonces eso es bien difícil de que un hombre diga, uy, sí, yo estoy de acuerdo con ellos. Tal vez se separan eso es lo malo, ¿no? Confundieron el feminismo con cualquier otra cosa, como matar al hijo que tienes dentro, y a apoyar esto del casamiento homosexual, ¿no? Pero se olvidaron un poquito de lo que es igualdad, ¿no? Igualdad de derechos con el hombre, igualdad de tomar decisiones, oportunidades, ¿no? Eso creo que era lo fundamental. Creo que empezó así el feminismo. Sí. Pero ya se desvió por el camino. Yo creo que, bueno, seguramente en otro episodio podríamos hablar mucho más del aborto, ¿no? Para no desviarnos, podemos, ¿no? Invitar a alguien, ¿no? A alguien que, ¿no? Claro, que esté de acuerdo. Que esté de acuerdo y que esté en contra, se puede hacer un bonito debate, ¿no? Claro, no? Sería bacán. Pero en ese punto hay... Volviendo al tema con el que iniciamos, ¿por qué crees en lo que crees? Lo que crees. Hay un asunto de creencia y muy importante, más allá del tema religioso, ¿no? De una posición muy importante que tiene que ver con el tema del aborto, que es ¿en dónde empieza la vida? Claro. Ese es el punto. ¿No? ¿Dónde empieza la vida? ¿En qué momento empieza la vida y en qué momento eres sujeto de derecho? Bueno, supuestamente sujeto de derecho es una vez que sales del vientre de la madre, ¿no? Y eres sujeto de derecho. O antes, ¿no? ¿En qué momento el ser humano es un ser humano? Entonces, ahí existe un poco ¿en qué momento eres un huevo nada más? ¿Y en qué momento ya eres un O simplemente se hace vida, ¿no? Que empieza la vida, ¿no? Sí, es un tema debatible. Ese es el punto. Sería bonito eso. Y yo tengo una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle a algún personaje de la historia actual, pasada, lo que tú quieras, ¿por qué crees lo que crees? ¿A quién le darías?
¿A quién le preguntaría por qué crees lo que crees? ¿A quién le preguntaría? Y en un tema religioso, Lo en que un tú tema quieras. político, en un Lo tema... que tú quieras. ¿A quién preguntarías? Puede ser actual, pasado, tal vez. Si tuvieras Ujú. la oportunidad tú de preguntarle, ¿por qué crees lo que crees, no? ¿Por qué hiciste estas cosas, no? ¿Por qué llegaste a hacer esto? No sé. Mm, Yo creo que se lo podría preguntar a muchos personajes, a muchos personajes. Por ejemplo, uno de ellos sería Atahualpa. Atahualpa. Atahualpa, claro. ¿Por qué escogiste ese personaje? Por este choque cultural Ujú. que él encuentra entre esta sociedad occidental y nuestra sociedad andina, ¿no? Y de pronto, perdón, una llamada importante, no, Eh, Atahualpa, ¿no? Atahualpa, su Atahualpa. nombre. Entonces, vamos a bajar, porque él es protagonista de un momento fundamental en la historia de la humanidad, ¿no? Este encuentro entre lo occidental y lo andino, supuestamente un mundo desconocido, un mundo diferente para los europeos. Y, y los incas además se encuentran con seres que no reconocían como ellos, con animales distintos. Entonces yo creo que allí, en ese encuentro, después de ese encuentro que tienen con esta nueva cultura, sí, hay un choque en su forma de pensar, ¿no? ¿Quiénes son estos sujetos? Y, y entonces Atahualpa se convierte en un emperador, en un rey, un jerarca eh, que experimenta una, una conversión o el inicio de la conversión de una sociedad. Por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? En México ya había ocurrido algunos años antes, ¿no? Estás hablando de Atahualpa, me dices. No, por eso. Aquí, pues, en México ya había ocurrido algunos años Ujú. antes con Cortés, ¿no? Cortés y Colón muchos años antes, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber por qué es que, o cómo es que concebía su sociedad, en qué creía exactamente, por qué creían tanto en el sol, por qué creían en estos palacios, ¿no? Claro. En, qué sé yo, en tantas cosas que las sociedades prehispánicas asumían como cierto, ¿no? Sería lo caso preguntar. ¿Te imaginas lo que te respondería? A ver, ¿por qué crees en el sol, Atahualpa? ¿Por qué crees? Dime, ¿por qué este sujeto gringo que está ahí lejos, consideras tú, crees que tiene vida, que él te habla, que responde, que en algún momento va a bajar, te va a hacer daño? ¿Qué sé yo? ¿Conversas? O tal vez con Huiracocha. ¿O quién es Huiracocha? ¿Qué hace Huiracocha? ¿Camina, habla contigo? ¿Tú has tenido una develación con él? Ese tipo de cosas me parecen Claro. ¿Por qué crees eso? interesantes. ¿Tú con quién, a quién le Pucha, también hay preguntarías esto? bastantes personajes, ¿no? Pero, bueno, uno sería, no sé, Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Sería lo caso preguntarle muchas cosas, ¿no? O sea, por qué diste tu vida, ¿no? ¿Por qué por qué crees tú que muriéndote tú iba a haber una salvación? ¿No? ¿Por qué decidiste sacarte a 12 discípulos de sus casas, sus trabajos, dejar a sus familias para que te sigan? O sea, había un montón de cosas para preguntarle, ¿eh? Y otra cosa también me gustaría preguntarles a Hitler, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees tú que tú eres superior a los demás? ¿No? Mm, ¿Por qué crees que tienes que matarlos? ¿Por qué crees que tienes que torturarlos a esas personas, ¿no? O sea, ¿Por qué crees que tú eres más valioso más que un valioso judío? que un judío, ¿no? Claro, ¿Por qué te formaste así? ¿Por qué tus pensamientos son así, ¿no? claro. Ah, interesante, ¿no? Interesante. Muy interesante. Bueno, y creo que Jesús igual es el personaje más, Claro, el más personaje histórico, bíblico. que más cosas uno le podría preguntar, tal O sea, vez, ¿no? ¿por qué te asaste cuando habían los mercaderes ¿Qué, en tu templo? qué ¿Por qué pasó? sacaste el látigo? ¿Qué pasó entre tu adolescencia y tu Que juventud, no se ¿no? ve, que no Que no se... está registrado en la Biblia. Pucha, O- Me llama Jesús de Nazaret. Pero contéstale. No, no. Jesús, todavía No, no, no. no vaya a ser Dale un como, rato. como esta llamada ¿De qué? ¿cómo se llama este futbolista argentino? ¿Ruggeri?
Ya. creo. Ya. Que lo llaman y dice, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Hay un nombre, Spondylus, no, no se llama Spondylus. Pero bueno, imaginemos que es el nombre Spondylus, es algo así, no me acuerdo el nombre. Y dice, es Spondylus, dice, así, a ver, ponlo en la línea. Y era una mujer. Era una mujer. Oscar, Spondylus, no me acuerdo el nombre ya, pero es algo así. Spondylus. Y tú dices, uy, no era Spondylus. ¿Qué pasó? Yo vi No, otro de... Es Anita, de es Anita. un jugador, creo que... No sé si un jugador francés. Estaba en una conferencia de prensa. Y le llaman. Ok. Un momentito. Es mi mamá. ¿Mamá? No, sí, ya voy a ir a la casa. A la mamá no sé. A la mamá hay que contestarle. Y bueno, volviendo a esto de Jesús, sí sería interesante, ¿no? Preguntarle qué pasó desde los 12 hasta los 33 que apareciste nuevamente, ¿no? Porque eso no hay en la Biblia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste? O de repente sí estaba y... ¿O lo sacaron? Tú sabes que la Biblia ha sido modificada. Claro, ha sido muy manipulada, ¿no? Ha sido muy manipulada. Sí. Muy bien. Interesante conversación, Osquitar. Vale, hay que preguntarle más bien a la gente qué cree, por qué cree en lo que cree. Una pregunta muy filosófica, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Por qué creen lo que creen? ¿Por qué crees lo que crees? Interesante. Interesante. Dejen sus comentarios, suscríbanse y esperemos el próximo episodio de acá de este podcast que no tiene nombre, pero cuando va a salir publicado ya va a tener su nombre. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, chao.